El umbral de lo desconocido, vida y obra de Howard Phillips Lovecraft. Es probable que muchos de ustedes sepan quién es él o conozcan a estos personajes. Puede que incluso sean grandes conocedores de estas obras, pero puede que muchos no sepan quién las inspiró o cuáles fueron sus referentes. Precisamente de esto venimos a hablar, de Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft fue un estadounidense nacido el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, escritor de fantasía y terror desde muy joven. Incursionó en el ensayo, los relatos, la novela y el género epistolar. Su obra fue innovadora y ha sido fuente de inspiración para un sinnúmero de autores de diferentes artes y disciplinas. Sin embargo, en vida no conoció fama y murió prácticamente en la ruina. Nacido en una familia de alta alcurnia de origen británico, su padre, Winfield Scott Lovecraft, quien era comerciante, falleció cuando el pequeño Howard tenía tan solo 8 años y su madre, Sarah Susan Phillips, le acompañaría el resto de su vida sobreprotegiéndolo de una manera insana. Desde niño era ya una persona solitaria, en gran medida por la crianza sobreprotectora y clasista de su madre, que le impedía relacionarse con niños de clases sociales inferiores. De cierta manera, este fue un gran incentivo para que el pequeño Howard desarrollara una gran creatividad e imaginación poco común y empezara a escapar de la monotonía a través de sus relatos fantásticos. Esta precocidad le permitió publicar su primer relato, The Beast in the Cave, en 1905 y un año después publicaría una columna para el Providence Tribune a sus 16 años, de tal manera que desde su adolescencia era ya un activo lector y escritor. Casi toda su educación fue en casa y de manera autodidacta, ya que su madre no le permitía salir, por lo que poco a poco fue desarrollando una personalidad antisocial, racista y clasista. Sin embargo, este distanciamiento cultivó su gusto por escribir cartas, las que en 1914 le dieron su primer empleo en la United Association Press. Entre 1915 y 1919 crearía su propia editorial de carácter amateur, llamada The Conservative. Allí publicaría uno de sus relatos más reconocidos en la actualidad, Dagon. También empezaría a construir su gran universo literario que comprendería la mitología de Cthulhu. Sin embargo, a partir de los años venideros, su vida personal y artística iría en declive. El 21 de mayo de 1921 fallece su madre, con quien estuvo unido hasta sus últimos momentos. 2 meses después conoce a Sonia Ash Green, la que sería su futura y única esposa, además de la única relación amorosa conocida de Lovecraft. En 1923, The Conservative deja de hacer emisiones y un año después se muda a Brooklyn junto a su esposa, a sus 34 años de edad. Para 1924, Lovecraft ya no contaba con las riquezas que alguna vez tuvo su familia. Desde el fallecimiento de su abuelo, Whipple Phillips, su patrimonio familiar se fue reduciendo poco a poco. Por tal motivo, tuvo que empezar a trabajar como corrector de estilo y escritor fantasma. Sumado a lo anterior, a los pocos meses el matrimonio empezó a tener dificultades económicas. Sonia perdió su tienda de sombreros y Lovecraft quedó desempleado, por lo que su esposa aceptó un trabajo en Cleveland y le enviaba una remesa a él, quien por medio de cartas podemos saber que su alimentación era muy precaria, al igual que la habitación donde vivía. Esto causó una profunda aversión a Lovecraft, quien se creía aún de la élite anglosajona y el vivir en una ciudad llena de inmigrantes acrecentaba su racismo. Las dificultades económicas, su profundo desprecio hacia la sociedad inmigrante y la aparente asexualidad de Lovecraft condujeron a que se divorciara de Sonia para posteriormente, en 1926, irse a vivir con sus tías en Providence. Es a partir de aquí, en el hundimiento a la precariedad, en el que Lovecraft escribe sus obras más representativas, como lo son The Call of Cthulhu, The Dunwich Horror, The Shadow Over Innsmouth y At the Mountain of Madness. Estas dos últimas, sus novelas más extensas y todos los títulos mencionados hacen parte de la narrativa conocida como los mitos de Cthulhu. También serían estos cuentos de horror cósmico los que más contribuirían en el futuro a la cultura. La Gran Depresión en 1929 llevaría a Lovecraft a vivir una situación económica peor de la que vivió antes. El 15 de marzo de 1937 fallece, a sus 46 años, en pobreza absoluta, y sin haber sido reconocido como un ilustre escritor que innovó el género del terror y cuya obra serviría de inspiración a futuras generaciones de escritores.
No obstante, el Círculo de Lovecraft, un grupo de escritores de mediano reconocimiento que contribuyeron a su obra, se encargaron de recopilar, encuadernar y difundir su obra posterior al fallecimiento. En los integrantes se encontraban August Derleth, Clark Smith, Robert Bloch, Robert E. Howard, entre otros. En nuestros tiempos contemporáneos podemos ver la obra de Lovecraft casi en cualquier género y expresión artística, que van desde el cine y la música hasta las artes plásticas y la literatura. Su obra ha inspirado a multitud de escritores y autores de gran renombre como Stephen King, quien ha llegado a decir: Su sombra se cierne sobre casi toda la ficción de terror importante que ha surgido desde entonces. Y es que Lovecraft abandonó todos los paradigmas de la literatura del terror, dejando tras de sí vampiros, hombres lobos y fantasmas, para crear su propio universo, su propia mitología. Casi toda obra de terror en la actualidad tiene una influencia de él, independientemente del género del terror en el que se exprese. En los cómics y novelas gráficas podemos ver personajes tales como Chumagorat o el mismísimo Cthulhu, que ha aparecido en series de televisión como South Park y Las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Without question. And now, coupled with the legitimacy and instantly recognizable brand name of the Q. Además de las mencionadas, hay innumerables referencias al personaje, como lo podría ser Davy Jones en Los Piratas del Caribe y Bill Gates en la serie animada de Ben 10. Sin embargo, muchas personas desconocen la procedencia de aquellos personajes y su estética. Uno de los elementos más interesantes dentro de la obra de Lovecraft ha sido el Necronomicon. Es un grimorio escrito por Abdul Ashazrek en el 738 d.C. El grimorio aparece en varias de sus obras y del círculo de Lovecraft. Incluso ha habido varios escritores más que lo han incluido en su propia obra o han hecho mención del mismo. Su tremenda verosimilitud ha tenido como consecuencia que la creencia popular es que dicho grimorio es real, lo cual no es cierto. Pero es aquí donde nos percatamos en lo impregnada que está la cultura pop de la obra de Lovecraft y lo sólida que es su narrativa. En su momento, yo también intenté comprar una copia de dicho libro. ¿Este libro? Si llegara a caer a las manos equivocadas, la cárcel dejaría de existir. Ellos saldrían para tomar lo que les corresponde. Eso es lo que hace un cuidador, esconder. Eso es lo que hacía Dieter. Y eso es lo que ahora tenés que hacer vos. Jaque mate para vos y para todos los... En el mundo del cine, las obras de Lovecraft no han tenido la suficiente repercusión. Sin embargo, muchos directores se han querido embarcar en una adaptación de alguna de sus obras. Tal es el caso de Guillermo del Toro, quien por cerca de 2 décadas ha querido adaptar a The Magnetic Mountains, escribiendo y adaptando la novela para una película que lastimosamente no ha sido aceptada por los productores, ya que, de ser filmada y distribuida en los cines, esta tendría una categoría para adultos, por lo que esto tendría repercusiones financieras. Como podemos ver en estos films, Guillermo del Toro usa una estética de terror paranormal para caracterizar sus personajes. There's no way in. We should go back and request a special permit, type 2. Otras obras han llegado a ser adaptadas sin mucho éxito, como La Maldición, El Libro de los Muertos, La Secta del Mar, La Llamada de Cthulhu, o la más reciente, El Color que vino del espacio. Solo por mencionar algunas de entre varias decenas que se han adaptado o inspirado en su narrativa. Muchas convertidas en películas de culto y otras pasando sin pena ni gloria, debido a su género y los reducidos presupuestos empleados para los rodajes, algo que Guillermo del Toro ha querido cambiar todavía sin éxito alguno, pese a tener listo el guión.
like a pink light, or actually, I don't even know what color it was. It wasn't like any color I'd ever seen before. Looks like a meteorite. Caso contrario en el mundo de la literatura, pues su influencia en esta ha sido reconocida, desde los pequeños autores hasta los de mayor renombre. Jorge Luis Borges lo homenajeó con There Are More Things, un relato incluido en el Libro de la Arena, una recopilación de cuentos y relatos considerada por él mismo como su obra maestra. Por su parte, Neil Gaiman, quizá el mejor novelista gráfico contemporáneo, suele homenajear y escribir relatos sobre mitología de Lovecraft, como en su libro Un estudio en Esmeralda. En el caso del más grande novelista de suspenso y terror, autor de títulos como It, El Resplandor o El Cementerio de Mascotas, ha mencionado en reiteradas ocasiones la influencia de Lovecraft en su propio estilo, además que parece ser que su universo está estrechamente relacionado con el universo de Lovecraft. Para cualquier género de ficción y terror, la obra de Lovecraft es un gran referente. Para la comunidad gamer y amantes del horror cósmico han surgido una gran variedad de títulos inspirados en la narrativa Lovecraftiana, tales como Alone in the Dark, Prisoner of Ace, Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth o Call of Cthulhu, The Official Video Game, de tal manera que podemos encontrar diferentes títulos en una gran variedad de consolas y plataformas. I have seen things. Dreams of the deep, of a lightless city. Have you had those dreams as well? También podemos encontrar juegos de mesas y cartas como Arkham Horror. Como curiosidad, cabe mencionar que el nombre de la prisión de Arkham de la saga de novelas gráficas y cómics de Batman proviene de la ciudad ficticia creada por Lovecraft. En la industria musical también podemos encontrar una gran cantidad de ejemplos. La banda de heavy metal y mundialmente reconocida Metallica tiene una canción titulada The Call of Cthulhu que logra transmitir la incertidumbre a lo desconocido de la narrativa de Lovecraft. La banda Ningen Izu tiene en su haber varias canciones dedicadas o inspiradas a la mitología Lovecraftiana, una de ellas, At the Mountain of Madness, demostrando así que la influencia de H.P. Lovecraft no solamente ha sido difundida en nuestra cultura occidental, sino que también ha llegado a Oriente, como el caso de esta banda de heavy metal japonesa. Si bien es cierto que, en vida, H.P. Lovecraft no conoció fama o reconocimiento alguno por su obra, en muerte ha logrado ser un referente del terror en cualquiera de sus expresiones. Diariamente convivimos con su legado sin saberlo, sin darle el reconocimiento que merece, sin conocer su obra o las implicaciones de su innovadora narrativa de horror cósmico. La misma que abrió paso a un universo de secretos, de horrores desconocidos, de seres que han estado y estarán mucho tiempo después de que la humanidad deje este mundo, claro, no sin antes ser atormentada y sometida bajo el umbral de la noche.